Bienvenidos sean todos ustedes a esto que es Los Cuatro Grandes, ese nuevo podcast que forma parte de Todo y para Llevar. Yo soy Carlos Atlamaic y en este podcast centrado en el fútbol mexicano, en lo que pasa y de actualización mensual, estaremos hablando de pues los temas que cada quien elige dentro de su propia afición, dentro de sus propios gustos y dentro de lo que esté viendo conforme vaya sucediendo dentro de los torneos de la Liga MX y lo referente a la selección mexicana de cara a las eliminatorias mundialistas, de cara a todos los torneos que se vengan, Copa Oro, Nations League de CONCACAF, etcétera. Evidentemente yo no me hallo solo, entonces pues quiero cederles también el micrófono a mis compañeros que hoy me acompañan y que aquí están. Primero que nada, Pepe, un saludo, buenos días, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado de empezar con este proyecto. El fútbol es algo que me gusta mucho desde hace pues prácticamente toda mi vida. Hubo un tiempo en que me alejé como un poquito, pero ahorita ya estamos retomando y pues aquí estamos, aficionado del Atlas desde aquella final del 99 y pues muy contento de poder compartir con ustedes todas estas opiniones. Muchísimas gracias, Pepe, bienvenido. Y evidentemente no somos los únicos, esto no es un chat de dos, porque evidentemente por algo se llama Los Cuatro Grandes. Y damos también la bienvenida a Hugo Ambía. Hugo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Pepe? Un gusto saludarlos. Me siento muy honrado de poder compartir micrófono con semejantes personas, eminencias del conocimiento del fútbol. Y pues sí, aquí un humilde aficionado de los Pumas, acostumbrado a las glorias y a las penas, más frecuentemente a las penas, pero sin duda alguna que el fútbol, más allá de los éxitos, lo que se presume, el fútbol es algo que se disfruta semana con semana y es un gusto o un disgusto. Al final, yo creo que siempre las pasiones que levanta un simple partido son lo que en verdad vale la pena y me encantaría para mí compartir toda esta pasión, toda esta emoción que yo siento cada que platico de fútbol. Me siento muy emocionado y sumamente honrado de poder estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, Hugo. Evidentemente, en estos momentos está faltando uno de los miembros, pero también quiero mencionarlo, Kevin García, que nos estará acompañando. Él es aficionado a las Chivas. Y por último, pero no menos importante, su servidor, Carlos Atlamaic, aficionado al América desde sus 22 años y desde el Puerto Jarocho. Y esto es Los Cuatro Grandes. Y bueno, para la programación de hoy tenemos varios temas, pero el principal y uno de los más recientes y en el que nos atañe a todos después de más de 70 largos años de espera. Afortunadamente tenemos a un aficionado que lo ha vivido, que ha estado toda su vida esperando este momento. Atlas finalmente ha sido campeón del fútbol mexicano desde aquellos lejanos años 50. Primero que nada, las sensaciones de evidentemente el aficionado que nos acompaña. ¿Cómo se sintió ese campeonato, Pepe? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo fue ver al Atlas campeón? Híjole, fue, fue toda una experiencia. O sea, tener desde el 2004 de no avanzar a una semifinal y fracaso tras fracaso en no calificar a liguillas, quedarse en cuartos y todo eso. A pesar de que sabes de que posiblemente tu equipo va a quedar eliminado o así, pues sientes la ilusión cuando en la liga va teniendo buenos resultados y ves que va avanzando y que va teniendo primeros lugares. Entonces el que quedar en segundo lugar dije, pues bueno, esto puede pasar, puede ser la transformación de la que tanto habla la directiva. Llegaron los cuartos, se avanzó ahí con polémicas y ahí por la tabla también semifinales, pero se sentía algo, se sentía una vibra como de que este año puede ser. Eh, fue muy cardíaco el llegar hasta penales. Yo a mí me hubiera gustado estar en el estadio, pero los boletos volaron, no alcancé boletos. Lo vi aquí en mi casa y no, o sea, yo no me podía despegar de la pantalla. Cuando fue el último gol, o sea, no pude evitar llorar, o sea, la emoción, se me puso la piel chinita. Me habló mi mamá diciéndome, mira, te dije que iba a ganar el Atlas. Me habló mi hermano que vive en Estados Unidos. Eh, la mayoría de mis amigos fue como de, el Atlas puede, estamos contigo. O sea, que me mostraran su apoyo porque yo le iba al Atlas fue muy bonito.
y la vibra en la ciudad también se sentía o sea, se sentía muy palpable, porque a pesar de que las Chivas es uno de los equipos más populares a nivel nacional, siento que aquí en Guadalajara, eh, o yo he visto más aficionados del Atlas que de las Chivas. Entonces, pues veías en la calle a la gente con sus playeras del Atlas. Incluso después de la final sí se sintió como que diferente la ciudad y pues todo mundo habla, o sea, durante la liguilla de semifinales, conversaciones que escuchabas en el camión, en el trabajo, todo era acerca de la final, acerca del Atlas y fue muy emocionante. Yo no creía, al principio del torneo no creí que esto fuera a pasar y hasta que fue avanzando un poquito, pero sí fue una alegría que no, que no puedo describir porque es algo que nunca había pasado, que nunca había sentido. Ver a mi equipo campeón y decir, al equipo que le voy es campeón, pues sí da cierta emoción. Y a lo mejor algunos es como más cotidiano decir, pues mi equipo fue campeón en este año, en este año, en este año, pero con los aficionados del Atlas fue una sensación muy diferente, pero muy bonita. Hugo, tú, bueno, en este caso nosotros vimos las finales por videollamada, todavía recuerdo, la de ida fue un auténtico partidazo, evidentemente. ¿Qué tienes que comentarnos al respecto, Hugo? Sí, que sin duda alguna fue una final histórica, Entretenida, que ya se aplaude, que el hecho de que sea entretenida. entretenida, sí, desde luego, pero ya desde el hecho de que Atlas estuviera en una final del fútbol mexicano, ya se convertía automáticamente en una final histórica, porque desde el 99 que Atlas no estaba en una final, el trofeo que al día de hoy se le otorga al campeón jamás había llevado su nombre. Entonces, ya le agrega un sabor diferente a esa final. Y todo el mundo hablaba del Atlas. Apenas mencionaban que León iba a jugar una final con todo y que había sido campeón hace un año contra los Pumas de la UNAM. Entonces, la final de ida, un completo partidazo, partidazazazazo, de idas y venidas, de grandes goles, errores, uno muy puntual de Camilo Vargas, pero si Atlas demostró algo en esa final, es que supo sobreponerse a la adversidad. Y no solo en la final, en todo el torneo, porque su plantilla era muy escasa. Coca tenía un once titular y párale, porque si le mueves ya no funciona. Y al ataque se basa en un pelotazo. Furch, con su altura, su poderío, le baja el balón a Quiñones. Quiñones fabrica la jugada y anota. Así le hicieron el gol a los Pumas en Ciudad Universitaria. Atlas tenía un esquema de juego sumamente específico. Sabían a qué jugaban y eso muy pocas veces se logra ver y todavía más difícil de ver en el fútbol mexicano. Y con todo y todo llegaron a la final y supieron sobreponerse y venían perdiendo. Traían un gol en contra, un gol abajo en la final. Y le agregaron esa mística, y le agregaron la emoción y ese cabezazo que falla Saliva. Oh, Dios, era Madre Santa, no puede ser esto posible, no vaya a ser que gol fallado, gol en contra, se haga presente en este final, ¿no? Los fantasmas del Los recuerdo. fantasmas, y si un equipo tiene fantasmas, es el Atlas con toda su historia. Y, bueno, pero también hubo invocaciones a buenos momentos del pasado, porque la tanda de penales te arrojaba recuerdos de aquella final contra Toluca. Y cuando Camilo detiene el primer tiro penal, se lo detiene a Navarro, a Navarrito, creo, y después Rocha la manda al palo, era un recuerdo del travesaño que se dio en aquella final del 99. Y luego siguen los tiros penales y emula, no recuerdo el jugador, pero emula la celebración que hizo Rafa Márquez, el joven Rafa Márquez, y al final ya no. Y solamente hubo un cambio, que ahora no fue Cristante quien atajó ese último penal, no fue el arquero rival, lo atajó Camilo. Y los dos hombres, la base del Atlas, como lo son Camilo y lo era Furch, no fallaron, porque habían fallado contra los Pumas justamente estos dos jugadores, Camilo otorgándole el rebote a Dineno y Furch inmediatamente del gol de los Pumas falló una clarísima de frente. Se redimieron, se supieron sobreponer a la adversidad. Camilo atajó, le atajó el penal al Chapito Montes y Furch hizo el gol que acabó con la malaria. Entonces fue una final completamente mística
y que vivirán el recuerdo de muchos, a pesar de que fue en uno de los torneos más malos que ha habido en toda la historia del fútbol mexicano. Eso queda en segundo plano. La final, el Atlas, el campeón, cumplió y cumplió bien. Que algo que resulta interesante y que nos habla también bastante de lo que es el fútbol mexicano y de lo que jugaba Atlas, es que Atlas en la serie de la final anotó más goles que en toda su liguilla. En cuartos y en semis, Atlas avanza con un 1-1, empate y el lugar en la tabla, lo que concede esta Liga MX. Y en la final, pues se termina un 3-3, una final muy buena, de las mejores que hemos tenido en muchísimos años, porque honestamente las finales venían siendo considerablemente aburridas, generalmente ya se cantaba al campeón casi desde semifinales, veníamos de finales muy aburridas y esta final explotó con todo, absolutamente el partido de ida, el sistema de juego de Atlas, que prácticamente el mediocampo era Aldo Rocha y ya, que era dar pases largos y tratar de recuperar el balón y buscar a Julio Furch. Julio Furch, que ha sido un delantero, no diría, es un delantero generacional a nivel Liga MX, es un delantero que marca una generación aquí en la liga desde que llega con los Tiburones Rojos del Veracruz, también está con Santos y ahora con Atlas consolida, no una leyenda, pero es uno de los jugadores que ha venido para bien a esta Liga MX, que ha funcionado como tenía que funcionar y ha dado lo que tenía que dar, y el fútbol evidentemente lo recompensó. Camilo Vargas, que el hombre clave de Atlas fue él, y uno de los jugadores más destacados de esa final fue Rodolfo Cota, porque no hay que restarle mérito al subcampeón. León venía jugando muy bien, y si León, irónicamente, en la final de vuelta se fue a penales, fue en gran parte por Rodolfo Cota, porque Rodolfo Cota es el que termina salvando a León muchísimas veces, y lo que más se debe aplaudir para mí, y lo que destaqué mucho de Atlas en la final de vuelta, en su estadio, Atlas se supo comportar a la altura. No tuvo un fallo en las coberturas, no tuvo un fallo en defensa, no les dejó un hueco, no dejó correr, no le ganaron la espalda. Atlas fue muy sólido. Y sí, bien es cierto que perdonó varias, porque Quiñones al inicio del partido tenía para mandarlo a terminar. Quiñones tuvo varias. Furch creo tuvo un cabezazo por ahí que ataja Cota. Y bueno, la de Saldívar todos la conocemos. Esa creo que es la imagen más grande que todos conocemos, que regla del fútbol es gol fallado, gol en contra, que en este caso Atlas, tuvo un envión anímico enorme, evidentemente, toda su gente apoyando, el estadio se sentía, la vibra se sentía inclusive hasta en los hogares, en las casas, porque afortunadamente en la transmisión dejaron que se escuchara un poco de ese rumor del estadio que realmente te animaba y que creo que gran parte de los aficionados del fútbol mexicano queríamos ver a Atlas campeón, por lo que supone ver a un equipo que por muy mal que suene, es lo que es, estaba hecho de desechos, viene de descartes, este fue un equipo armado de descartes de varios equipos, Quiñones que los descarta Tigres, Fulch que lo descarta Santos, entonces vienes de Aldo Rocha, que si mal no recuerdo, de Morelia recala a Atlas, entonces hablamos de muchos hombres y también jugadores de la cartera, si mal no recuerdo, Angulo es de cantera, Barbosa es de cantera, no recuerdo, Jeremy Márquez también desde cantera atlista, entonces es un equipo que combina muy bien esto y tal como dice Hugo acertadamente, Diego Coca tenía un 11 y para de contar, fue algo mágico, fue algo que pasa una vez en la vida, una vez cada siglo, y ya lo podemos decir de esa forma. Veremos qué depara el futuro para estas Atlas, Atlas, Pepe, algo, o sea, ¿qué crees que pueda hacer Atlas a partir de ahora? Comenzando el torneo, han empezado bien, o sea, no le dio esa campeonitis que les da al inicio. Vamos a ver cómo va. El único que se fue Angulo a Tigres. Llegó Aguilera como agente libre, ahí salido del América. Entonces se mantiene la base, prácticamente el 11 es el mismo, nada más este cambio de Angulo por Aguilera. Llega otro delantero uruguayo y creo que le van a dar más minutos a cantera, que creo que varios jugadores están consolidando, como Barbosa, Jeremy Márquez, Jairo Torres.
Y hay varios que me gustaría ver más. Por ejemplo, Brian Trejo, que entra siempre como revulsivo, pero a ver si le dan un poquito más de minutos. Entonces yo creo que vaya, es parte de esa transformación que se vaya dando esta consolidación poco a poco. A lo mejor no exigir un bicampeonato en estos momentos, pero sí siento que se va a ir formando un equipo más sólido. La directiva le está invirtiendo a fuerzas básicas, desarrollaron ahí un centro para el desarrollo de fuerzas básicas. Entonces, eso es parte de lo que ha sido el Atlas como a lo largo de su historia, sacar jugadores de cantera, como Rafa Márquez, como Guardado, Borghetti, Pavel Pardo. Entonces, creo que es algo que sí me gustaría ver, que salgan jugadores de cantera y sí reforzar ahí algunos con más experiencia. Eh, Creo que el medio campo con Aldo Rocha que se afianzó muy bien. Quiñones y Furch están en muy buena forma. Digo, ahorita Furch creo que no está jugando por temas de COVID, pero creo que va bien, y me está gustando cómo lo van llevando. Me gusta ver al Atlas, o sea, no es nada más de que, ay, gana y ya, no, no, o sea, realmente lo ves jugar y te sientes bien por ser del Atlas. Entonces, creo que van a hacer un buen papel este torneo y esperamos que sigan así. A ver si hay un poquito más de, de espectáculo dentro de la liga, que es algo que le hace falta, pero ya más adelantito hablaremos de esto. Que Atlas ha empezado bien, como bien dice Pepe, no vemos todavía signos de campeonitis. Han iniciado con 2 victorias y un empate, me parece, contra León en la reedición de la final. Y pues al momento se le sigue viendo esa estructura al equipo. No lo desmantelaron, no cambiaron de directiva ni de técnico, y eso es algo bien importante. Y si bien ser bicampeón en torneos cortos en esta liga es sumamente complicado, solamente 2 equipos a lo largo de toda la historia de los torneos cortos han logrado ser bicampeón. Yo creo que Atlas sí está para mantener ese buen estilo y para ser protagonista en este torneo. Y, y por qué no pensar en que a partir de este momento Atlas deja de convertirse en un equipo que recurrentemente estaba sumido en la miseria, porque así era como estaba antes de este campeonato. Porque ya no pensar que puede ser un protagonista, que puede ser uno de los nuevos equipos que siempre está ahí constantemente en liguilla? Yo creo que tiene lo necesario para hacer eso. ¿Qué necesita? Simplemente que no lo dejen abandonado, que eventualmente, y de ser posible, cuando salga una pieza clave, venga otro jugador a sustituir esa baja y así poder seguir caminando. Yo creo que Atlas está para cosas grandes y por el bien del fútbol mexicano, al tratarse de un equipo tan tradicional, debe ser así. La reestructuración, bueno, más que reestructuración, la transformación que tiene Atlas a partir de ahora es una tarea que evidentemente es de la directiva, no es del entrenador, no es tanto de los jugadores, es de la directiva, de no abandonar esto, de no dar terreno suelta. Hace algo muy bien que diferencia de lo que pasó en el 99, que fue vender jugadores o exportar, que si bien hicieron bastante bien al fútbol mexicano a nivel selección, con Rafa Márquez, me parece que después de esa temporada es cuando da el paso europeo, si mal no recuerdo, siendo uno de los problemas más importantes, ahora tiene que buscar sobre todo renovar la plantilla, porque no es una plantilla que tiene elementos jóvenes, pero no tan jóvenes. Si mal no recuerdo, Barbosa ya tiene 25 años, Angulo se va con 23, si mal no recuerdo, Jeremy Márquez está igual en la puerta de los 23, ya no son jugadores tan jóvenes, y sobre todo lo que es la delantera, Quiñones y Furch no son jugadores con los que pensar a medio largo plazo, son jugadores que te van a durar un torneo, quizá un año a lo mucho. Entonces, también pensar de cara a reestructurar y a quién pudiera llegar a suplir ese lugar. Atlas es una de las mejores canteras de México, eso lo hemos sabido siempre. Cada generación tiene un buen jugador al menos, que se había abandonado, pero parece que a partir de ahora se va a volver a retomar. Y no solo para vender, no es buscando un beneficio económico, sino también para que fortalezcan al equipo y de ahí, a posteriori, después de dar lo que tenga que dar en el equipo, ojalá para el bien del fútbol mexicano puedan dar el salto europeo, porque siento que hay 2 clubes en este momento que son los únicos que están aportando ese nivel, Pachuca y Atlas.
porque los equipos como América, que bueno, también lo está haciendo de forma ocasional, pero sobre todo Chivas, que ya hablaremos de ellos a continuación, no están haciendo del todo bien para que el fútbol mexicano crezca y se eleve a la categoría que tuvimos en aquellos lejanos 2000. Bueno, otro punto también aquí bastante importante, referente a dos de los equipos más grandes, de los considerados grandes del fútbol mexicano, Chivas y Pumas, de cara a este nuevo torneo, de cara también ya a lo que sucederá en verano. Cómo se plantean, está habiendo polémicas en los fichajes a nivel interno. Creo que nunca había visto tanto revuelo o tanto chisme al respecto y tantas opiniones tan contradictorias con los fichajes como en un torneo como este. Tenemos el caso de Uriel Antuna, que no lo quería ni Chivas ni América, terminó recalando en Cruz Azul, veremos cómo le va. Tenemos el Piojo Alvarado que llega a Chivas, aquí no está Kevin, pero pues a mi parecer creo que Chivas sale perdiendo el movimiento, pierde Antuna, que si bien no era un jugador espectacular, era de lo mejorcito que tenía, vaya, o sea, no es un excelente jugador, me parece que lo que vimos en Tokio fue muy bueno, pero creo que fue pico de un torneo, y aparte pierden a Jorge, que también se va a préstamo a Cruz Azul. Chivas pierde a dos jugadores y pierde a dos jugadores medianos y gana un jugador mediano. Para mí, Chivas es uno de los grandes perdedores de este mercado de fichajes porque no ha hecho nada más. Y algunos que otros jugadores del Tapatío que veremos si realmente se les da minutos, Marcelo Michel Leaño. Por otro lado, Pumas, que se está despidiendo y se está desarmando. Se escuchan rumores de que Dineno va a ir a Cruz Azul, que si sale hacia Brasil, ¿qué va a pasar? Acaban de perder también a Eric Lira, que se acaba de ir a Cruz Azul, que vaya plantillo, se está armando Cruz Azul. ¿Qué va a pasar con Pumas y Chivas? ¿Cuál es el panorama que esperan de cara a esos torneos? ¿Cómo la ven? Hugo, sobre todo tú, háblanos, ¿cómo ves a Pumas con estos fichajes? En cuanto a los últimos fichajes de los Pumas, creo que tenemos que analizarlos desde dos puntos distintos. Vamos a comenzar con el Apertura Grita México 2021. Cuando llegan estos jugadores, todavía se encontraba Chucho Ramírez en la directiva de la universidad. El equipo venía de hacer un Guardianes 2021 muy malo, un torneo en el que pierden muchas piezas importantes, como lo fueron Carlos González, como lo fueron Juan Pablo Vigón, como lo fue también Johan Vázquez, que bueno, se fue al fútbol europeo, y siempre que un jugador mexicano se vaya al fútbol europeo, cualquiera que sea la liga, cualquiera que sea el equipo, siempre va a ser un gran logro y un avance del fútbol mexicano, terminó perjudicando mucho a los Pumas. Y apenas se reforzaron ese torneo con el panameño Gabriel Torres, que ya hablaré un poco más adelante de este fichaje. Entonces, para el Apertura México, los Pumas se reforzaron considerablemente. Llegaron hombres como el Chispa Velarde, un veterano nacido en cantera y el único hombre que sabe de lo que se trata ser campeón con Pumas en este equipo. Pero también llegaron hombres como Igor Meritao y José Rogeiro, provenientes del fútbol de la cuarta división de Brasil. Sonó un boom, ¿no? ¿Cómo es posible que un equipo grande como los Pumas contrate jugadores de la cuarta división? Esto no puede ser posible. Y todo el mundo dijimos, va, órale, que demuestren a ver de qué están hechos y por qué los trajeron. Asimismo, también llegó un ecuatoriano seleccionado de su país, Washington Corozo, y Cristian Batocchio, italo-argentino, que no me sorprendería si no lo conocen porque no ha hecho prácticamente nada. Entonces, estos refuerzos no aportaban nada, absolutamente nada, ni siquiera, al contrario, le estaban restando al equipo. Y Meritao, de todas las que falló el torneo pasado, les juro que hubiera destronado a Berterame como campeón de goleo, porque falló ocasiones de goles clarísimo, cometiendo penales, otorgando balones en medio campo, muy mal. Corozo, que se tardó infinidades en adaptarse al fútbol mexicano y a lo que significa jugar en Ciudad Universitaria a las 12 del día. Y Rogeiro, que se la pasaba lesionado. Tenemos que hacer un corte a partir de que llega Miguel Mejía Barón, los pone en cintura y les dice, a ver, la primera acción que hace Mejía Barón al llegar a los Pumas es rescindir el contrato de Gabriel Torres, que no estaba haciendo nada. El único gol que metió fue un regalo del defensa Mier en un partido contra las Chivas y hasta ahí, porque de ahí puras desgracias. Y me los puso en cintura y aquí se viene a jugar fútbol y el que no del ancho se va.
De ahí Pumas empieza a mejorar. Y al día de hoy, se está por jugar el partido entre Pumas y Tigres de la jornada 3. En unos 5 minutos inicia el partido. Y en las anteriores jornadas ya se empieza a ver cómo estos refuerzos empiezan a portarse como tal, empiezan a funcionar bien. Meritao dando buenas actuaciones en el medio campo. José Rogeiro siendo hasta el momento el campeón de goleo con 3 anotaciones en tan solo 2 jornadas. Y ahora estos refuerzos ya los vemos con una cara diferente. Y ya se dejan atrás las críticas y etcétera. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con Mejía Barón y con Lilini, la confianza que le da Lilini a sus jugadores. Al día de hoy podemos decir que los refuerzos de Pumas están funcionando, pero en un inicio era otra cosa completamente diferente y una maraña de malas decisiones que se tomaron. Es que evidentemente, ahorita vamos a hablar de ello, pero el que Pumas traiga jugadores, ya no te digo yo de segunda división, de cuarta división, es algo que prácticamente nunca se había visto. Que normalmente los jugadores de cuarta división los compran equipos de tercera división o de misma cuarta división. Es un caso sumamente extraño, pero hablaremos de ello a continuación. Y una cuestión muy importante con Pumas es, Miguel Mejía Barón es un viejo lobo de mar, es un viejo conocido del fútbol mexicano, no hay quien no sepa lo que él hizo para el fútbol mexicano. Y la cuestión es sobre todo con las salidas. Pumas cada torneo ha ido perdiendo jugadores clave. Desde aquel lejano 2016-2017. Hice mi tarea, aquí los tengo apuntados. En la 2016-17 sale Ismael Sosa, uno de los mejores jugadores de aquel torneo. Para la 17-18 sale Lalo Herrera, Picolín Palacios, que si bien buen jugador no era, era uno de los pilares de los que tenía a nivel, al menos a nivel de cariño, pero los que sí eran pilares de ese Pumas, yo me acuerdo claramente, Darío Verón y Matías Britos salen en la temporada 17-18. Verón que quedó muy mal con la directiva, que es lo que empezó a hacer que la afición de Pumas se pusiera con malas hañas hacia la directiva. En la 18-19 sale Nico Castillo y también sale Jesús Gallardo rumbo a Monterrey, piezas claves importantísimas. En la 19-20, Carlos Manranguin, que bueno, para ese punto ya no era tan necesario, sale Sergio Rivas y sale también Kevin Escamilla, y es en este torneo donde llegan varios de los jugadores que hasta hace poco formaban parte de lo que fue ese Pumas que llegó a la final. Juan Pablo Vigón, Juan Ignacio Dineno, Johan Vázquez y Nico Freire llegan en ese mismo torneo, en la 19-20, y todos ellos a día de hoy ya están fuera. 2 años duraron en Pumas. Y bueno, también Carlos González, que salió en la temporada pasada. O sea, Pumas, lo que pasa es que pierde jugadores claves, los da a, contendientes, a rivales directos, Monterrey, Tigres, algunos inclusive han llegado, si mal no recuerdo, algunos llegó a Chivas hace poco, ahorita no recuerdo el nombre específico, los da a rivales directos. Inclusive, y va a sonar muy mal, pero San Luis y Necaxa en este momento son rivales directos de Pumas por lugares de repechaje, por muy mal que suene. Pumas está perdiendo jugadores clave, los está dando a equipos rivales y aparte no está sacando tanto rédito económico. Muchos jugadores se han ido libres por problemas con la directiva. Hay algo malo dentro de la directiva. Veremos lo que hace Mejía Barón de cara hacia adelante. No sé tampoco qué tanto tenga que ver Lilini con estas decisiones. Evidentemente, creo que ninguno de nosotros sabemos lo que sucede al interior, a ciencia cierta, de Pumas. No sabemos qué tanto lucha Lilini por retener a sus jugadores. Evidentemente, Pumas nunca ha sido una de las instituciones con mayor poder económico. Le cuesta muchísimo retener a sus figuras, sobre todo cuando estas brillan bastante y cuando tienes 2 equipos, Monterrey Tigres, con un poderío económico al cual no puedes decirle que no. El problema de Pumas no solo pasa por los casi nulos fichajes que tiene, sino porque pierde piezas clave y no llegan personas a suplir ese puesto. Porque dices, se va Carlos González, un jugador que te rendía bastante bien, que te aseguraba 6, 7 goles en un torneo corto, a veces 5. Bueno, ahora traes a un jugador que a lo mejor te va a dar 1. Tendrías que traer 6 jugadores que te den un gol para igualar a ese que se te va. Tendrías que traer mínimo 2 o 3 quizá,
para suplir la baja de un jugador porque no eres capaz de traer otro jugador. Eso es lo que tiene Pumas. Ese es el gran pecado de Pumas. Dejar ir a piezas claves que no luchan por retener, porque seamos honestos, parece que es el valor sentimental que se tiene hacia la institución. Juan Pablo Vigón, sabemos que era el capitán, sabemos lo quería la afición, sabíamos lo que él quería quedarse en Pumas y se va a Tigres. A un Tigres que tiene un plantillón repleto de estrellas y donde actualmente no está jugando. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué hace esta directiva por tratar de corregir eso? ¿Dónde, dónde están realmente los cambios? O sea, más allá de que si traes brasileños de cuarta o no, ¿a quiénes dejas ir? Porque si traes a un Meritao, pero dejas a Juan Pablo Vigón ahí, y dices, bueno, para el cambio, por si alguna lesión, por si en el minuto 70, para hacer fondo de armario, es válido. Los equipos no se hacen solo con 11 jugadores, es necesario a veces tener 13 o 15 para competir a un buen nivel, y más en un torneo como es el mexicano. Pero si se te va uno y pareciera que te quedas con dos de menos porque el que traes no te está rindiendo, ¿cuál es el fin entonces de fichar? Sí, en general, siento que en este invierno hubo pocos movimientos, pocos fichajes a comparación como se venía dando en otros torneos. Digo, a lo mejor la situación de lo que se está viviendo podría ser una opción para equipos que no tienen una nómina tan alta, pero sí siento que al menos en los equipos que estamos comentando que son Pumas y Chivas, como que ha habido una mala administración en ese sentido. Digo, no sé si sea cosa directiva, sea cosa económica o no sabemos, pero sí, o sea, como has mencionado, si se va un jugador clave, pues trae uno que te vaya a rendir igual. O sea, si lo dejas ir por cuestiones económicas, pues bueno, ya te estaría dando la salida de ese jugador un presupuesto para traer otro, a lo mejor no del mismo precio, pero uno que lo puedas desarrollar para que te dé los mismos resultados. Eh, Ahora, Pumas también a lo largo de la historia ha sido de los que más sacan cantera. Y en los últimos años, pues esto se ha venido un poquito abajo. Lo hemos visto más cantera, por ejemplo, en Pachuca, que también le va bien en los torneos inferiores, pero eso se ha dejado de lado un poquito en Pumas los últimos años. Eh, en cuestión de Chivas, que quería también tocar el tema, ha sido muy cuestionado el manejo de Ricardo Peláez, que llegó como con una filosofía de hacer un cambio. Digo, es un cambio generacional que se viene en Chivas, pero hay muchos jugadores que sonaban para hacer promesas y ahorita ya nada más no. La salida de ciertos jugadores que a lo mejor no eran como los mejores o las estrellas, pues sí le daban cierto peso al equipo que ahorita ya no van a estar y no se ve que quienes llegan puedan como soportar todo el equipo. Y no han empezado tan mal como se esperaba o como se veía, pero pues sí se cuestiona mucho, incluso en los comentarios de las redes era como de, no, pues sabes qué, no te vamos a comprar playera, no te vamos a comprar chivabono, no vamos a comprar nada, porque no nos estás ofreciendo refuerzos, no nos estás ofreciendo resultados. Entonces, son equipos que se ve que necesitan ahorita eh, una mejor administración para que puedan ser los equipos que eran en algunos años pasados, como en la década de los 2000, que eran los que llegaban a las finales, que siempre estaban peleando por puestos importantes y que además generaban jugadores que estaban en selección, que mandaban en Europa. Entonces, ojalá y puedan llegar a un nivel que tuvieron anteriormente para aportar más a la liga. Lo de Chivas ya es vergonzoso. O sea, Chivas no ha traído fichajes, no, ya no ha perdido la categoría de grande porque la popularidad y el arrastre que tiene es enorme, la historia que tiene es colosal, es el segundo equipo con más títulos a nivel mexicano, pero esto no es digno de un equipo de la talla de Chivas. Chivas no está haciendo nada por respetar su grandeza. Ricardo Peláez, que era un directivo a quien yo respeto bastante por el trabajo que hizo en América, por la filosofía que trajo de
conseguir jugadores que ya funcionaban bien en la Liga MX, que son lo que realmente lleva a que América gane los campeonatos durante la época de Peláez. Es decir, trae a jugadores, Darwin Quintero, trae a Michael Arroyo, trae a varios jugadores de la propia Liga MX que ya sabía él que funcionaban, que ya todos veíamos que eran buenos jugadores y llegaban a América. Y se va a Cruz Azul, trata de poner en práctica lo mismo, pero le sale mal. Porque los jugadores que trae ya no le rinden igual en Cruz Azul. Si mal no recuerdo, llega y trae a Elías Hernández, trae a Orbelín Pineda, no recuerdo que, creo, no, el Piojo Alvarado creo también llega a Cruz Azul con Peláez, si mal no recuerdo. Entonces, inicia bien, pero todo se va decayendo. Y en Chivas, la cuestión que pasa atrás bambalinas, la cuestión fuera de cancha es la que más le pesa. Las indisciplinas, los escándalos, los rumores. Un jugador de fútbol, yo pienso, ya en un nivel muy utópico, que un jugador de fútbol se debería hablar solamente en el plano de fútbol, pero con Chivas se habla de todo menos de fútbol. Con los jugadores de Chivas se habla de todo menos de fútbol. Se habla de escándalos, se habla de fiestas, se habla de borracheras, que si tras partidos, porque ya no tienen ni siquiera la categoría para llegar a una liguilla. O sea, Chivas es equipo de repechaje. Y ni siquiera de los top 8, ni siquiera del top 6, ni siquiera del top 10, perdió contra Puebla. Que con todos los respetos hacia el Puebla, la categoría de institución que debería ser Chivas no está dando la talla. Amaury Vergara es nuevo en el panorama del fútbol, es evidente que hereda algo que una cuestión muy difícil de manejar, porque evidentemente, si ya de por sí su padre en paz descanse, Jorge Vergara la tenía en una situación difícil, porque tras la salida de Almeida, no ha habido alguien que pueda ponerle cabeza a esto. Vucetich, no sé si decir que falló, evidentemente no hizo las cosas bien, pero es que ¿cómo compites con esta plantilla? Anteriormente, Chivas tenía al menos 1 o 2 jugadores que eran diferenciales. A día de hoy es Alexis Vega y 10 más. No hay jugadores que puedan dar. El día que Alexis Vega no estuvo por lesión, Chivas nunca se vio. No hay nadie en Chivas que pueda hacerle segunda a Alexis Vega. No hay nadie que pueda tomar las riendas y ponerse al equipo al hombro en un partido. Ya no te digo yo en un torneo, en un partido. Chivas carece de absolutamente todos los fichajes, no le han salido bien. Trajo a José Juan Macías de León, lo que parecía que iba a ser la mejor promesa, y yo siento que hizo mal al irse a Chivas y no buscar alguna cuestión en Europa, aunque le pagaran menos. Y llega y hace absolutamente nada. Y va al Getafe, siendo un jugador ya prácticamente borrado, a ser un jugador aún más borrado. Chivas no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cuáles son los jugadores estrellas de Chivas? Es Alexis Vega. Y ya. Y no tardando va a llegar un equipo que vaya a pagar lo suficiente para Alexis Vega, porque va a ver a Alexis Vega algún día que estas Chivas no dan para un torneo. Si él quiere trascender, Chivas no es el lugar. Ya sea buscar una salida a Europa, ya sea llegar a uno de los equipos regios, Monterrey Tigres, ya sea llegar a Cruz Azul América, de los equipos también con poderío económico, pero estas Chivas no están haciendo absolutamente nada. Desde ese campeonato, Chivas no ha hecho más que perder jugadores, porque los pocos que ha traído, el aspecto extracancha lo ha descuidado completamente. Llega Dieter Villalpando, llega el Nene Beltrán, llegan varios jugadores con esa etiqueta de promesas que parecía que iban a tener proyección, que eran una nueva cara a las famosas Chivas 2.0, que también llega Uriel Antuna, y todos se le caen por cuestiones extracancha. En Chivas no se les está trabajando esa parte. Las multas económicas ya no son suficientes. Yo diría que ni siquiera las multas deportivas son suficientes. Hay algo dentro de Chivas que está podrido, que hace que esa grandeza que tenga se vea tremendamente manchada y ensuciada. Y yo soy aficionado de la América, imagínense. Y así me pongo, porque me resulta repugnante que una institución del tamaño de lo que es Chivas, el máximo rival de América, esté en una cuestión tan deplorable, una condición tan deplorable, porque esto es lo que es. Chivas a día de hoy, o sea, si nos ceñimos a la actualidad, ese equipo que está peleando meterse repechaje entre los últimos 3, 12, 11, 10 en una liga de 18. Lastimosamente, la culpa por completo es de la directiva, porque Peláez no ha hecho un buen trabajo. Y lo podemos comparar un poco con los Pumas, ¿no?
la cantidad de refuerzos que llegan prometiendo una nueva cara del equipo. El problema es que Pumas hizo lo que pudo con lo que tenía y lo que le dieron las ventas. Pero Chivas es un equipo que, si hablamos de poderío económico, no le cuesta tanto, o no si lo comparamos con otros equipos. Se supone que debería tener un poderío, pues, que le permitiera atraer jugadores de calidad. Y lo único que trajo fueron jóvenes inmaduros que se les subió la fama y salieron a hacer lo que querían. Y muchas fueron las indisciplinas. Y un día Uriel Antuna le subió un video a su esposa de cómo estaba padeciendo gravemente la enfermedad COVID-19 y a las 2 semanas estaba en un salón de fiestas, si le podemos decir así, haciendo de las suyas. Y Peláez nunca puso mano dura y nunca puso condiciones para decir, a ver, aquí se viene a jugar fútbol, y aquí se necesitan resultados, porque es un trabajo, al final de cuentas son empleados, tienen un contrato y los contrataron para hacer goles, para jugar un partido, para ganar. Y Peláez no ha sabido hacer eso, no ha sabido establecer condiciones. Y lo que es más grave, dejen ustedes los jugadores, que como tú bien dices, Carlos, es Alexis Vega y ya. Y ya, porque ¿a quién podemos? ¿Al Pollo? ¿A quién más? Es que al Piojo Alvarado, que, bueno, pues es una de las promesas más, pero no se le ve ni por dónde. Y lo que es más grave es que no es esto. Lo más grave es que tienen a un hombre como Marcelo Michel de Año en el banquillo. Un hombre que es completamente inexperto, que no me malentiendan, yo creo que se le debe dar oportunidad a los jóvenes entrenadores mexicanos porque también es una manera que el fútbol crezca, pero un hombre como Leaño no da para dirigir a un club tan grande como las Chivas, y más de la manera que lo hace, porque se vende como el próximo Pep Guardiola mexicano, como José Mourinho, como la octava maravilla del mundo que va a llegar a ser el director técnico de la selección y nos va a hacer campeones del mundo. A ver, tiene que saber ubicarse en dónde está. Hugo Sánchez 2.0. Es correcto, o sea, tiene que saber ubicarse en dónde está. No pudo ni contra el Querétaro. Contra el Puebla, no vayamos lejos, Hugo. El repechaje contra Puebla. O sea, ¿cuándo se habló Chivas? ¿Cuánto tiempo lleva Chivas? Se aventó, si no recuerdo, 3 años y medio hasta que fueron los famosos chicotazos, que ese es otro punto. Tiene jugadores que te levantan ese fue el mejor partido, y ese partido, esos goles contra la América le valieron una renovación. Los goles contra la América le valieron una renovación a un jugador que ni fu ni fa. Sí, nada más, 3 chicotazos a Guillermo Ochoa, se hicieron muchos memes, jajaja, y ya, párale de contar por ahí una expulsión en el clásico tapatío pasado, ¿no? Y ya, nada más, no, ni siquiera un centro bien hecho, un tiro bien hecho, o que le haya dado al poste siquiera en un otro intento de un chicotazo, nada, nada. Y Leaño tampoco le sabe imprimir esa confianza al equipo, no le sabe darle certeza, darle estructura, no juega nada a las Chivas, ciertamente no juega nada a las Chivas. Y el problema es que le siguen creyendo a Leaño. Y sale y dice, estoy muy apenado, y somos una familia, y casi como Dominic Toretto. Pero Chivas necesita a un técnico que venga a darle mano dura a esto y a que diga, a ver, aquí se va a jugar así y se hace lo que yo digo. Porque al día de hoy no es un equipo, es un conjunto de jugadores que tratan de meter la pelotita en una red. Y el mejor lo hace es Alexis Vega. El único, no el que mejor, el único que lo hace. El único que lo hace bien, es correcto. Y para que Chivas mejore, madre santísima, no quiero ni imaginarme lo que tiene que pasar para que Chivas mejore. Uno, se tiene que ir Peláez. Peláez se tiene que ir así de sencillo. No le está dando el ancho. Tiene que llegar un hombre firme, un hombre que mantenga condiciones y que sepa de fútbol. No podría dar nombres ahora, porque para arreglar eso va a estar en China. Pero se tiene que ir Peláez. Número 2, se tiene que ir Leaño. Basta. O sea, estuvo bien, estuvo bonito el interinato después de que se fue Bucetich y le tuvieron que pagar quién sabe cuánto por rescindir su contrato. Pero no darle año para ser un técnico como de las Chivas. Tiene que agarrar más callo, tiene que agarrar experiencia y tiene que tener idea con sus jugadores. ¿Cómo demonios hacer jugar a sus jugadores? Porque al día de hoy no lo tiene. Y número 3, tiene que haber una reestructuración de la cantera, porque la cantera de las Chivas estaba muy mermada. Y Chivas se ha caracterizado por jugar con puros jugadores mexicanos.
Y los mejores jugadores mexicanos no juegan en las Chivas y no quieren jugar en las Chivas. ¿De dónde sacas más jugadores? En la cantera. Ya lo están haciendo y es uno de los proyectos que Amaury tiene planteado. El problema es que la cantera no te da resultados en 1, ni en 2, ni en 5 años. Máximo te va a dar resultados por ahí de 8, 9, 10 años. Y probablemente ahí es cuando Chivas empieza a mejorar. Pero al día de hoy les toca remar contra corriente y les toca aguantar vara a todos los aficionados de las Chivas. Y esa es la cuestión. No solo que los jugadores mexicanos no quieren jugar en Chivas, no pueden. Chivas ya no tiene, o sea, pareciera que se olvidó de aportar económicamente. Muy posiblemente sea un tema de Amaury Vergara. No sé si OmniLife le está yendo mal. Pero vayamos a ver los jugadores mexicanos, los grandes jugadores mexicanos que se movieron este mercado. ¿A dónde fue a terminar Sebastián Córdoba? Tigres. Charlie Rodríguez. ¿A dónde fue a terminar? Cruz Azul. Los grandes jugadores mexicanos, Romo está entre que si se va a Tigres o a Monterrey. Los grandes jugadores mexicanos están en 3 equipos prácticamente: Tigres, Monterrey y Cruz Azul. Los que están acá en México, evidentemente. El resto, los mejores están en Europa, o al menos la mayoría. José Juan Macías, evidentemente, la excepción. Entonces, si Chivas ya no tiene ese poder de traer, el tapatío podemos verlo en la Liga de Expansión y hay uno que otro jugador que brilla, que destaca. ¿Y por qué no lo llaman? ¿Por qué seguimos con los Isaac Brizuela de la vida? ¿Por qué no? Bueno, a ver, si este jugador ya no funciona, si Beltrán se pone con sus moños, si el Gallito y Antuna se van de fiesta, ¿por qué no jalar al chico de 17, 18, 19, 20 años que, bueno, algo va a hacer, algo va a intentar, que él se lo va a tomar en serio? Si hablamos de un jugador que pueda, si acaso, ¿qué te digo yo? Meterle algo de carácter, porque eso es otra cosa. El vestuario de Chivas no tiene un líder fijo, no tiene alguien que imprima carácter, no tiene a alguien de experiencia que pueda poner o ayudar a sus compañeros a que se pongan en cintura. Oribe Peralta ya no está. Oribe Peralta ya no está. Y es que Oribe Peralta nunca tampoco ha sido un líder, tampoco ha sido un líder, o sea, es el segundo, el tercero, es una voz dentro del vestuario, evidentemente, pero no era el líder. O sea, en esa selección que gana Londres 2012, ahí estaba Carlos Salcido. En las Chivas que salen campeonas, Carlos Salcido evidentemente es uno de los líderes del vestidor. Y ahorita no hay nadie. Esto, lo más parecido a Chivas, es un salón de secundaria, donde el profesor le dices, cállense por favor a los alumnos, y ellos siguen jugando, ellos siguen gritando. Vucetich, siento yo que se cansó, porque parecía que en algún momento lo intentaba, entre que sí, que no, pero se ven en estos jugadores una apatía, una desgana, que Vucetich dijo, bueno, si ustedes no quieren, yo tampoco, y se quedó ahí, no metió mano más ya, y esperar, porque tiene un contrato firmado y se puede esperar esos 2 años que le quedaban, ese año que le quedaba, y si quieren correrme, me van a tener que pagar, simple y sencillo. Y se esperó a que lo corrieran y le pagaron una cantidad de dinero absurda que en su momento supe, ahorita ya no, pero muchísimo dinero, muchísimo. Con eso puede vivir el resto de su vida. Sí, algo que digo, igual y podría ser clave fue desde que Jorge Vergara se puso enfermo, que ya no estaba al pendiente del equipo. Siempre lo veías yendo a los entrenamientos, dando conferencias. O sea, siento que él les daba cierta motivación a los jugadores. Entonces, el que ya no esté él y que ya se esté manejando con Amaury, que no tiene prácticamente nada de experiencia. Jorge Vergara tenía muchos años en esto, pues sí siento que a lo mejor es algo que ya no se está llevando como de una manera adecuada. Está Peláez que no es como como que su trabajo, igual y su trabajo tampoco lo está haciendo muy bien, pero él que se encarga más como de la estructura y todo esto, pero siento que no hay alguien que les esté inyectando como motivación, que les esté diciendo lo que es las Chivas, la filosofía que pudiera tener el equipo. No hay algo que le esté dando tampoco identidad. Entonces, en las Chivas sí se necesita toda una reestructuración, todo un cambio. Sí, no hay ningún líder de experiencia, no están sacando cantera, no están trayendo jugadores clave.
sí se ve difícil. Ojalá y puedan tener estos cambios que se necesitan. Pero pues por el momento, a ver cómo le van. Ahora, en estos momentos no se ve que sea uno de los equipos grandes. Ahora, en estos momentos no es un equipo que vaya a pelear algo en el torneo, pero ojalá que puedan hacer algo. Sin ir más lejos, lo que vimos en el documental de Amazon Prime de Chivas, cómo Jorge Vergara entra al vestuario a gritarle a sus jugadores, o sea, a reprender. Eso es lo que hace falta en Chivas, una persona de carácter, vaya, si es hombre o mujer, quien sea, pero alguien que ponga en regla a estos jugadores, porque esto es un patio de recreo. Todo esto que estamos viendo, la situación con, bueno, no tanto con Atlas, pero con Tigres, Monterrey, Cruz Azul, que ya los hemos mencionado muy por encima, Chivas, Pumas e inclusive América, habla de un problema aún mayor. A día de hoy, el fútbol mexicano está decayendo. El hecho de que Pumas, de un equipo mexicano, de los considerados grandes, por mucho que no sea de los mayores, de los de mayor poderío económico, se vea forzado a ir a la cuarta división de Brasil. El hecho de que América no haya podido fichar a los jugadores que quería, que si mal no recuerdo, uno venía de Colo-Colo, y otro venía también del Brasileirao. El hecho de que estos jugadores no vengan, de que no estén llegando, de que prefieran irse, ya no digo Europa, sino a Brasil, a Argentina, a la propia MLS, nos habla de un problema. El fútbol mexicano está en decadencia. Los últimos torneos, incluyendo el pasado, por mucho de la gran final que tuvimos, por mucho de la mística que se tuvo, por mucho de que Cruz Azul haya sido campeón, nos hablan de algo. El fútbol mexicano lentamente va en picada, pero pareciera que acaba de acelerar. Sí, hay muchas cuestiones, muchos factores que pueden influir en esto. El fútbol mexicano se ha caracterizado en toda su historia por siempre buscar traer extranjeros en lugar de darle más oportunidad a los jugadores mexicanos. Y sobre todo también esta continuidad por ejemplo, vimos a la sub-17 campeona en 2005 y cuántos de esos jugadores realmente destacaron o siguen jugando. Giovanni Dos Santos ahorita ya no tiene equipo. Carlos Vela, pues, tuvo un buen nivel en su momento. Y, y yo creo que párenle de contar, o sea, tuvieron su nivel en algún momento, pero en estos momentos no, y ni hablar de los campeones del 2011. Creo que ahorita de esos campeones, el que destaca más es Ponchito González en Monterrey, porque ni Pollo Briseño en Chivas, ni Carlos Fierro, ahorita tienen un buen nivel de juego. Eh, sí, híjoles, es que hay muchos factores que me gustaría tocar, entonces, mm, en general creo que hay mucha diferencia, sobre todo últimamente, que los equipos regios que le han invertido mucho, están sobresaliendo por encima de los demás. Los equipos de media tabla, pues ahí están, pero siento que más que haya competencia de los equipos medianos hacia arriba, creo que más bien los de arriba se están yendo a competir con los medianos. O sea, creo que se está haciendo como un poquito más marcada esta diferencia, pero pues también está esta cuestión que platicábamos hace rato de que cómo un equipo puede tener una temporada regular a mala y en los últimos partidos meterse al 10, 11, 12 repechaje y poder llegar a ser campeón. Entonces, son cosas que le hace falta pulir al fútbol mexicano para poder tener como este impacto a nivel internacional que pudieran tener otras ligas. Y es que eso resulta, o sea, pasa por varios temas. Número uno, el problema económico que está teniendo México en global. México como país está pasando por un mal momento económico. Número dos, el formato de competencia, lo que mencionas. Antes pasó de ser un tema de tratar de luchar todas las jornadas para meterte a liguilla y ser campeón, y ahora solo es cuestión de que te toque un buen calendario y que tú como Cruz Azul, fallando en 11 fechas, si las últimas son Mazatlán, Juárez, Puebla, San Luis, estás dentro.
4 o 5 partidos buenos, estás del otro lado, te puedes meter como 10º, 11º, necesitas que alguno quizá tropiece. El fútbol mexicano está muy mal. Hay una pésima productividad de goles. Que el campeón pasado haya sido de un solo dígito, el campeón de goleo haya sido de un solo dígito, 9 goles, nos habla de un sistema, vaya, del asco. Y es que ya los jugadores no quieren venir acá. La Liga Mexicana, evidentemente, nunca ha sido una liga que se consuma mucho a nivel global, pero también se ven la cantidad de jugadores que exportamos a Europa, porque nosotros vemos a nuestros jugadores y decimos, oh, este jugador, Charly Rodríguez, evidentemente, tenía nivel para Europa. Sebastián Córdoba tenía, hasta que desapareció la temporada pasada, tenía nivel de Europa. Luis Romo tenía nivel de Europa. ¿Y por qué no se fueron? Ya no es solo el tema de que en México te ofrecen más lana. ¿Quién los ve? ¿Cuándo sonó Romo? ¿Cuándo sonó Charly? Ningún. Hay 2 ligas que se están llevando a los mexicanos, Portugal y Holanda, últimamente más Holanda. Pero, ¿quién es el exponente más joven que tenemos? Medianamente, bueno, Diego Lainez es un suplente en el Betis. José Juan Macías, borradísimo en el Getafe. ¿Qué futura estrella tenemos en el fútbol europeo? Marcelo Flores es caso aparte porque él no salió de la Liga MX, él no fue de acá hacia allá. Entonces, ¿qué jugadores tenemos realmente que puedan estar en Europa, que puedan estar ahí fogueándose, mostrando el fútbol mexicano? No los hay. El fútbol mexicano está también, muchos futbolistas mexicanos están pasando por un mal momento. Héctor Herrera en el Atlético de Madrid, Andrés Guardado, es más el tema de edad que otra cosa, porque calidad la tiene. Edson Álvarez y Eric Gutiérrez están brillando, Raúl Jiménez ha bajado su productividad, Irving Lozano también ha bajado su productividad, los reflectores los ha perdido. Estamos viendo que es un problema sumamente, el hecho de que no haya descenso, el hecho de que no haya ascenso, el hecho de que el 12º de la tabla tenga la posibilidad de ser campeón. Hay muchos problemas al interior del fútbol mexicano. Hugo. Lo mencionas muy bien. El sistema de competencia para mí es el principal problema del fútbol mexicano, porque no se castiga la mediocridad. No hay ningún castigo que pueda, al que le teman los equipos, llámense grandes, llámense como quieran. Porque puedes estar, como tú bien lo dices, puedes estar mal 2 jornadas, puedes estar mal 3 jornadas, puedes estar mal 10 jornadas, 11 jornadas. Pero la 12, la 13, la 14, la 15, la 16 y la 17, te armas unos 4 victorias, 2 empates y ya lo hiciste. Porque el fútbol mexicano, sobre todo el mexicano, se basa en rachas. Y lo vimos con Pumas el torneo pasado. Se enrachó, perdió contra el América en el Estadio Azteca 2-0, pero de ahí para arriba. Y le ganó en casa a Juárez. Le ganó de visita a León. Le ganó al Pachuca. Le ganó al Tijuana con una goleada. Y después hizo pedazos a Cruz Azul. Se metió al repechaje, hizo pedazos a Toluca, le metió un baile. Y después le ganó al América y bueno, se quedó hasta semifinales. Pero de eso nos habla, ¿de qué nos habla esto? De que el sistema de competencias favorece a la mediocridad. Depende del punto de vista. Unos podrán decir, es que le echaron ganas y es que son un ejemplo de superación. No, la verdad es que favorece a la mediocridad. Y no hay un castigo como es el descenso. Y tampoco hay una oportunidad para que los jugadores de abajo, segunda, tercera, cuarta división, puedan llegar a foguearse en algún momento a la primera categoría, a que los vean. Porque nadie ve las ligas de expansión ahora que existen. Nadie ve tercera, cuarta división. Mucho menos las divisiones de categorías inferiores, sub-16, sub-17, sub-20. Nadie las ve. Y ese es otro problema, el desperdicio de talento. Porque talento en México, en un país que hay más de 120, 126 millones de personas, que no podamos armar una selección competitiva de 11, quiere decir que hay algo mal y que se desperdicia muchísimo talento y que terminan jugadores en liga de expansión o en algún equipo de segunda, que antes tenían, ok, le voy a echar ganas, vamos a ascender y entonces voy a poder jugar en primera división. Ya no existe eso. Y muchos jóvenes con mucha calidad se quedan abajo esperando siquiera jugar en la segunda, en la liga de expansión, teniendo que pagar por poder jugar y eso también se ve mermado mucho en la selección.
Y bueno, también hay mucha teoría que supuestamente los apadrinados y que Televisa pone y que Televisa quita. Eso me parece que es tema aparte y no tenemos evidencia que sustente estas declaraciones. Pero lo que sí es un problema es el sistema de competencia y la fuga de talento que existe en el fútbol mexicano, porque se los juro que allá afuera hay muchísimos jóvenes mexicanos con muchísimo talento que le podrían romper los récords a los de aquí, a los de allá y a los de allá. Efectivamente, es imposible, es probabilísticamente hablando, imposible que no haya 11 cabrones que puedan darle bien a una pelota, con el perdón de la palabra, pero que no haya 11 en un país de 120, somos si mal no recuerdo, top 10 de los países más poblados, y no podemos sacar a 11 que puedan pegarle bien a una pelota. ¿Es en serio? O sea, y es que efectivamente antes el ascenso se veía por esa cuestión. Tercera y cuarta división siempre han sido una cuestión olvidada, pero Ascenso y Liga MX eran los focos, pero si ya de por sí, es que ya ni siquiera la Liga MX es vistosa. O sea, nadie ve un Mazatlán San Luis un domingo a las 5 de la tarde. Son equipos, hay equipos que no tienen el respaldo de una afición, no tienen una historia. O sea, Mazatlán, ¿en serio? O sea, hasta Dorados, ah, la ocasión más reciente en la que el Ascenso tuvo un par de reflectores y que se vio más el fútbol mexicano, cuando Maradona estuvo en Dorados. Y es que pasa de nuevo, o sea, ya no es solo que de entrada ya no tenemos jugadores tan vistosos como antes, ya no hay jugadores de tan buena categoría, de tan buena calaña. Ahora, lo segundo que también da de reflectores a una liga es que lleguen jugadores buenos, aunque sea para retirarse, lo que le pasó a la MLS. La MLS, vamos a poner el foco en el año 2010. En el año 2010 venía un poco ya en picada el fútbol mexicano y la MLS empezaba a alzarse con estos fichajes de estrellas, Steven Gerrard, David Beckham, etcétera. La MLS, a partir de traer jugadores de talla mundial, a base de billetazos, evidentemente, pues, ¿qué pasa ahora? Que el fútbol europeo mira hacia la MLS, mira hacia Estados Unidos. Y ahora el jugador chileno, el jugador argentino, el jugador brasileño, que son el colombiano, que son las 4 ligas más grandes de Sudamérica, ahora ven hacia la MLS porque ahí es donde está para irse a Europa. Estos jugadores quieren irse a Europa, quieren ir a jugar fútbol de primera categoría. Y en México no lo van a tener. En México no van a tener un fútbol competitivo. En México no van a tener nada, ni siquiera espectáculo, vaya. Porque sus seleccionadores nacionales no los ven. Estamos teniendo los jugadores de segunda categoría de países, con todo el respeto para los países, futbolísticamente de segunda categoría, de los Ecuador, de los Honduras, de los Costa Rica, de Perú. O sea, esos son las selecciones que voltean acá. ¿Cuántos seleccionados argentinos hay actualmente en la Liga MX? Creo que hay 2, si mal no recuerdo. Colombianos, chilenos, brasileños, reitero, son las 4 ligas más potentes a nivel sudamericano. No los hay. Nunca nos ha tocado, evidentemente, los jugadores de primera línea, de primera calidad de estas ligas, porque ellos se van directamente a Europa. Pero nos tocaban los de segunda categoría y ahora nos tocaron los de cuarta, con lo que pasó en Pumas. O sea, nos tocaban los jugadores que eran mejores o bastante buenos en sus ligas, que no les daba para Europa, pero sí para México. Y esos eran los que venían. Y también perdimos los fichajes bomba que llegaban de Europa, los jugadores sudamericanos que llegaban de Europa después de una gran carrera. Si mal no recuerdo, Bambán Zamorano es de los primeros que tengo en la mente por ser americanista. Cuando Bambán Zamorano llega a la América, fue un punto excelente, porque llegan jugadores muy buenos. ¿Qué pasa? Que ahora hasta los propios sudamericanos ya no nos tocan tampoco los de primera línea, porque todo el mundo se va a retirar a la MLS, a Qatar, a Arabia, a buscar, evidentemente, un dinero que México ya no tiene. México ya no tiene por dónde atraer futbolistas de talento, independiente del talento nacional, pero es que México ya no tiene para atraer futbolistas de talento. Económicamente, ya hay varias ligas que lo superaron, y futbolísticamente también. Actualmente la liga más vistosa a nivel sudamericano es la brasileña y es donde está yendo la mayoría del talento latinoamericano. Y el otro lado es la MLS. Hay muchas cosas en que
la MLS ha superado a la Liga Mexicana y tiene mucho que ver también la disciplina que tiene Estados Unidos o la visión que tiene Estados Unidos, porque ellos no eran un país de fútbol. Su fuerte era fútbol americano, béisbol, básquetbol, que son de las mejores ligas a nivel internacional. Ahí sí no hay quien les discuta. Pero en fútbol incluso no solo la liga, la selección era un equipo que no estaba al nivel ni siquiera para competir en CONCACAF. Pero a través de proyectos, a través de inversión, pues le han dado como cierta identidad y ha ido creciendo poco a poco. Sí, con este dinero que traían fichajes internacionales, hacían que lo voltearan a ver, pero actualmente vemos jugadores estadounidenses que están saliendo en los equipos, o sea, los equipos estadounidenses ya no son nada más de que pago para que vengan jugadores, ahora están desarrollando jugadores y estos son los que se están yendo a Europa y están haciendo una selección de Estados Unidos muy competitiva. ¿Qué está pasando en México? En México no hay una estructura de este desarrollo. Como les mencionaba, el paso de fuerzas básicas a un equipo de primera división, no hay esta continuidad y cuando sale alguna promesa o una joya, a veces hay esta precipitación en mandarlos a Europa, a un equipo en el que quizá no van a jugar. En el caso de Diego Lainez, o sea, Diego Lainez aquí en el América estaba haciendo unos partidazos. Quizá no era el momento de que se fuera, quizá de dejarlo 1 o 2 años más para que ya se fuera como un referente. Pero actualmente pues juega muy poco. Y es el caso de muchos jugadores. Hay pocos jugadores que realmente se van, mexicanos que se van a Europa a tener un puesto de titular. Eh, y esto de que la Liga Mexicana esté perdiendo protagonismo, pues también se refleja en la selección mexicana. O sea, la selección mexicana generalmente los técnicos eligen traer a los jugadores que están en las ligas de Europa, que no están jugando, que no tienen regularidad, no traen ritmo de juego y se refleja en los partidos aún y con equipos como Honduras, con Jamaica, en lugar de apostar a los que están jugando con más regularidad, aunque sean de aquí en México, aunque no están de renombre, pero que puedan aportar un poquito más de cosas. Entonces, en ese sentido, siento que en lugar de ir para arriba, en forma general, el fútbol mexicano está yendo hacia abajo. Eh, no sé si decir que está estancado, porque creo que está decayendo más de lo que se está manteniendo. Y los datos que mencionabas hace rato del promedio de goles por torneo, por partido, o incluso el simple hecho de ver los partidos, ya no te llama la atención. Dices, está este partido y aunque sean equipos que dices, bueno, pueden ser vistosos, dicen, no, mejor me pongo a hacer otra cosa porque pues no hay espectáculo tampoco. Y nos podemos ir, perdón que te interrumpa, Carlos. Tú hace rato mencionabas nadie ve un Mazatlán contra San Luis, y es correcto, nadie lo ve. Pero de un tiempo para acá, el mismísimo clásico nacional deja muchísimo que desear. El pasado estuvo mejor la pelea en redes sociales que el partido. Un 0-0 infumable. De ahí para atrás, América dominó el del torneo pasado, un 3-0, recuerdo muy bien, y uno anterior fueron lo de los tres chicotazos. Pero de tiempo para acá, los mismísimos clásicos nacionales, un partido que desataba millones de pasiones y que detenía casi casi a todo el país, ya no dan lo mismo. Y lo mismo pasa con el clásico joven y pasa con el clásico capitalino, que por lo general no suele decepcionar a un Pumas América, pero de tiempo para acá, hasta los mismísimos clásicos han dejado de ser atractivos al espectador, y desde luego que eso es algo que es de preocupar. Y bueno, gente, gracias por escucharnos, gracias por haber estado oyendo todo este programa. Esperemos que no se les quede la mentalidad pesimista. Esperamos nosotros como aficionados al fútbol mexicano que venga lo mejor. Y bueno, procedo a despedirme. Entonces, pero antes quiero que lo hagan mis compañeros. Pepe. Bueno, muchas gracias a todos los que estén escuchando este podcast. Gracias, Hugo. Gracias, Carlos. Eh, muy amena la plática. Eh, Digo, esta vez tocaron algunos temas en los que
sacamos algunas cosas como que nos pudieran molestar del fútbol mexicano, de la selección y todo esto, pero vendrán temas en los que podamos hablar más, que más positivamente. Eh, y pues estén pendientes para siguientes episodios y un gusto poder compartir micrófonos con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos estén escuchando. Gracias por su atención. Para nosotros vale muchísimo. Queremos saber sus opiniones, desde luego, y también preguntarles sobre temas que probablemente podamos analizar en un futuro. Y pues sí, el pesimismo lastimosamente abundó en este capítulo. Sin embargo, esperemos cosas buenas. Como dijo un sabio chícharo, imaginemos cosas chingonas. Y pues lo único que queda es disfrutar, consumir el fútbol, que recuerden es un espectáculo y al final las cosas saldrán mucho mejor. Bueno, gente, mi nombre es Carlos Atlamaic y con esto cerramos por esta ocasión. Nos vemos el próximo mes para otro capítulo más de Los Cuatro Grandes. Hasta la próxima.